Imagina que estás en casa, una noche cualquiera, todo está tranquilo. De repente, desde afuera, comienza a escucharse algo. Un sonido grave, metálico, como si el cielo entero estuviera vibrando. No sabes de dónde viene, miras por la ventana y no hay nada. Pero el sonido sigue, y sigue, y sigue. Eso no es ficción. Eso le ocurrió a miles de personas alrededor del mundo, en ciudades distintas, en países distintos, en idiomas distintos. Y lo más perturbador de todo, nadie ha podido explicarlo. Hoy hablamos del fenómeno que aterrorizó al planeta y que los gobiernos prefieren ignorar: los sonidos del cielo. Para entender la magnitud de este fenómeno, hay que situarse en el año 2011. Aunque hay reportes anteriores, fue en ese año cuando los casos comenzaron a multiplicarse de manera alarmante. En enero de 2012, una mujer llamada Kimberly Wookie, en Columbia Británica, Canadá, grabó desde su casa un sonido que describió como trompetas metálicas venidas del cielo. El video que subió a YouTube acumuló millones de visitas en pocos días, pero no fue la única. Ese mismo año, en Kiev, Ucrania, cientos de personas salieron a las calles porque escucharon un zumbido profundo y constante que sacudía las ventanas de sus casas. Alguien lo grabó. El video se volvió viral. Luego, vinieron los reportes desde Alemania, desde Australia, desde Estados Unidos, desde Chile, desde Canadá, desde Hungría. Todos describían lo mismo: un sonido grave, metálico, a veces parecido a trompetas, a veces parecido a un motor enorme, a veces como si la tierra misma estuviera gimiendo. Y nadie sabía de dónde venía. A lo largo de los años se acumularon testimonios de todo el mundo, pero hay algunos que destacan por encima de los demás. En Terras, Columbia Británica, en agosto de 2013, múltiples residentes reportaron escuchar durante varios días seguidos un sonido metálico proveniente del cielo. No era continuo, aparecía, desaparecía, volvía. Los habitantes dijeron que los animales reaccionaban de manera extraña. Los perros aullaban. Los pájaros dejaban de cantar. Algo en ese sonido perturbaba a los seres vivos de una manera que los humanos no podíamos procesar. En Costa Rica, en enero de 2012, miles de personas reportaron el mismo fenómeno. El sonido fue tan intenso y tan generalizado que las autoridades se vieron obligadas a emitir un comunicado oficial. Su explicación fue vaga. Hablaron de actividad sísmica, pero los sismólogos consultados dijeron que no habían registrado ningún movimiento relevante esa noche. En Florida, Estados Unidos, en 2016, residentes de varias ciudades llamaron al 911 reportando un sonido extraño en el cielo. Los operadores de emergencia no supieron qué decirles. No había ninguna alerta activa. No había ninguna explicación disponible. Uno de los testimonios más escalofriantes vino de un hombre en Alabama que grabó el sonido desde su porche a las 3 de la madrugada. En el video se escucha el sonido claramente y al final el hombre dice en voz baja: "Llevo 4 noches escuchando esto, nadie me cree, pero ahí está, 4 noches seguidas, el mismo sonido, y nadie pudo decirle qué era". Ante la magnitud del fenómeno, los científicos no pudieron ignorarlo. A lo largo de los años surgieron varias teorías que intentan dar una explicación racional a lo que miles de personas escucharon. La primera teoría habla de ondas infrasónicas. El infrasonido es sonido de frecuencia muy baja,
por debajo de los 20 hercios, que los humanos no pueden escuchar normalmente pero sí sentir. Algunos investigadores propusieron que movimientos en la corteza terrestre o en la atmósfera podrían generar estas ondas que bajo ciertas condiciones se vuelven audibles. Es una teoría interesante, pero no explica por qué el sonido a veces dura horas, ni por qué ocurre en lugares sin actividad sísmica registrada. La segunda teoría apunta a actividad solar. Las tormentas solares generan perturbaciones en el campo electromagnético de la Tierra. Algunos físicos sugirieron que estas perturbaciones podrían interactuar con la atmósfera de maneras que producen sonidos. La NASA reconoció en 2012 que la actividad solar estaba en uno de sus puntos más altos en décadas, pero tampoco esta teoría cierra completamente el caso, porque los sonidos no coinciden siempre con los picos de actividad solar registrados. La tercera teoría es más técnica. Habla de resonancia de Schumann. La resonancia de Schumann es una frecuencia electromagnética natural que existe entre la superficie de la Tierra y la ionosfera. Algunos investigadores propusieron que alteraciones en esta resonancia podrían producir efectos sonoros. Es la teoría que más apoyo científico tiene, pero aún está lejos de ser una explicación definitiva. Y luego están las teorías que la ciencia oficial prefiere no tocar. Cuando la ciencia no tiene respuestas claras, el espacio lo llenan otras explicaciones. Y en el caso de los sonidos del cielo, algunas de esas explicaciones son difíciles de ignorar. La primera habla de túneles subterráneos. Hay quienes sostienen que los gobiernos de varias potencias mundiales llevan décadas construyendo una red masiva de túneles y búnkeres subterráneos. Las máquinas que perforan la roca a esas profundidades generarían vibraciones que subirían a la superficie y se manifestarían como sonidos. Esta teoría ganó fuerza cuando se reveló que proyectos como el Dulce Base en Nuevo México, aunque nunca confirmados oficialmente, contaban con documentos filtrados que describían excavaciones masivas a nivel subterráneo. La segunda teoría apunta directamente a actividad extraterrestre. Miles de personas que reportaron los sonidos también reportaron avistamientos de luces extrañas en el cielo durante las mismas noches. La coincidencia es demasiado frecuente para ignorarla. Algunos investigadores del fenómeno OVNI sostienen que los sonidos podrían ser el resultado de propulsión de naves de tecnología avanzada, operando en la atmósfera terrestre. Y la tercera, quizás la más perturbadora, habla de una frecuencia de advertencia. Algunas tradiciones antiguas, desde los mayas hasta ciertas culturas del norte de Europa, describieron en sus textos sagrados sonidos específicos que precederían a eventos cataclísmicos. La descripción en varios de esos textos coincide de manera inquietante con lo que miles de personas reportaron escuchar: trompetas, zumbidos, el cielo gimiendo. ¿Coincidencia cultural? ¿O hay algo en ese sonido que los seres humanos reconocemos a un nivel más profundo que la conciencia? Lo que hace este fenómeno particularmente desconcertante no es solo el sonido en sí, es la respuesta de las autoridades. En ninguno de los países donde se reportaron los sonidos hubo una investigación oficial seria. En Costa Rica, emitieron un comunicado vago y cerraron el caso. En Ucrania, las autoridades dijeron que no habían recibido reportes, a pesar de que había videos virales grabados por ciudadanos. En Estados Unidos, el Departamento de Defensa nunca se pronunció. En 2022, en el contexto de las nuevas revelaciones sobre el programa AARO, el programa oficial del gobierno de Estados Unidos para investigar fenómenos aéreos no identificados, un exfuncionario declaró
que hay categorías de fenómenos atmosféricos que el gobierno conoce, pero que deliberadamente no comunica al público para evitar pánico. No dijo cuáles eran esas categorías, pero dijo que existían. Miles de personas en decenas de países escucharon algo que no debería existir. Lo grabaron, lo reportaron, lo compartieron, y la respuesta del mundo oficial fue el silencio. Los videos siguen ahí, puedes buscarlos ahora mismo. Escucha el sonido y decide tú mismo si tiene una explicación sencilla o si hay algo más detrás de todo esto, porque hay algo que ninguna teoría ha podido responder. Si fuera actividad sísmica, los sismógrafos lo habrían registrado. Si fuera actividad solar, los satélites lo habrían capturado con precisión. Si fuera resonancia atmosférica, los meteorólogos tendrían datos claros, pero no los tienen, o si los tienen, no los comparten. Y mientras tanto, en algún lugar del mundo, alguien está mirando el cielo esta noche, escuchando, preguntándose si el sonido va a volver. Esto fue Sin Retorno. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que hay cosas que no encajan. Suscríbete para el próximo caso. Aquí no hay marcha atrás.